Amigos de Latinoamérica, muy bienvenidos a esta a este nuevo año con el Laboratorio Animado, ¿no? Hoy queremos compartir con ustedes algunas ideas, pedir ideas también para encarar este nuevo año, ¿no? Y quiero dar la bienvenida a Pablo y a Jorge, con quienes siempre hemos compartido esta aventura. ¿Cómo estás, Hola a Pablo? ¿Cómo todos. estás, Jorge? Volvimos, estamos vivos. Volvimos. Esto Parecía que no volvíamos, pero volvimos. parece como Pero el seguimos en retorno de los cuarentena, muertos ¿viste? vivos, ¿no? Algo Claro. así. Aparte volvimos como la anterior temporada era con cuarentena y ahora es segunda fase, ¿viste? Como volvimos, pero como la nueva versión. La 2, la parte 2. Sí. ¿Cómo están, Bueno, chicos? esperemos que les haya ido todo bien, que estén todos bien y que bueno, que esta nueva etapa que le vamos a poner, ahí ya está, Edison Mayan. Hola, ¿qué haces, Edison? Edson, yo leo medio mal, chicos, sépanme disculpar, pero Edson Maya, ¿cómo va? Eh, qué bueno arrancar, ¿no? O sea, es como un año que estábamos pensando antes de arrancar de esto, eh, qué podemos planear, estamos planeando algunas cosas en Twitch, también como de poder hacer algunos tutoriales y abrir un programa y decir, bueno, de los que manejamos nosotros y poder decir, bueno, esto en una producción, en un rig de personajes, en un fondo, en una escenografía y tirar algunos tips. Por eso también está bueno saber, a ver, ¿qué haces, Gary? Tirar algunos temas de los que les vayan interesando, como por ejemplo Gary, que ya dijo algo que Jorge, vos nos podés decir un poco qué era lo que había planteado Gary de charlar. Jorge, Jorge, primer Aquí minuto. estoy, perdón. Sí, de lo que había planteado Gary, de empezar a charlar, de poder empezar a ver un poco por dónde arrancamos hoy, que no tenemos invitados, somos nosotros, estamos charlando entre todos, y eso. Perfecto. Bueno, Gary, y esto también para todos, los que quieran enviando mensajes, preguntas, consultas o temáticas en las que les gustaría que charlemos, porque la idea es eso también, ¿no? Comenzar un poco a tener esa ida y vuelta con ustedes, como teníamos el año pasado, pero ahora, bueno, reactivarlo un poquito más. Y Gary nos mandó un mensaje con una consulta que es interesante, que es, suele pasar no solamente en la industria argentina, sino en la industria de animación en general, es cómo los errores que pueden haber en una planificación de producción, no solamente a nivel publicitario, a nivel comercial, que a veces son directores de cine que entran en el mundo de animación, sino también en la parte de las series, ¿no? De esa cuestión de la planificación, de los presupuestos, que a veces las licitaciones tienen demoras por años y bueno, en Argentina hay una cuestión muy característica de una devaluación anual, el presupuesto de un año anterior, en el año que te lo aprueban, termina siendo la mitad y así comenzamos a hacer malabares. Pero es un lindo tema como para charlar también etapa por etapa. También decíamos de que todos los que nos estén viendo de diferentes países, ya sea de Perú, de Chile o de México, ustedes también tienen tarifarios o lugares o sindicatos o páginas que nos puedan recomendar acá en el chat. También, no solamente en el chat, sino más adelante nosotros crearemos ahí algún disparador como para posteo, para que puedan dejar ahí los enlaces sobre esta temática. Y es muy interesante porque, sobre todo ahora que Latinoamérica está coproduciendo, digamos, está bueno saber un poco eso de los valores o cómo se maneja cada país, ¿no? Cada producción. Sí, con esto queremos que hoy vamos a hablar de producción de animación para tratar de tirar algunos tips. O sea, Gary primerió todos y vamos a ir por esa temática que siempre es cuando uno se plantea, porque hay como dos planteamientos, ¿no? Dentro, tratando de simplificar todo el universo que es esto. Es uno, quiero crear mis historias, quiero ser creador de mis historias, quiero llevar adelante lo que yo de chiquito miraba un dibujito y a mí me gustaría hacer una historia así, entonces la voy a alargarme a hacer solo. Y el otro es simplemente yo quiero animar, yo quiero hacer fondos, yo quiero hacer modelado, yo quiero hacer diseño de personajes y se mete desde otro lado en la industria, ¿no? Se mete en un casillero que hay que ocupar dentro de una producción. Pero nunca se va a encargar de buscar la plata, de buscar la financiación, de organizar el trabajo
y demás. Normalmente el que más tenga ese perfil va a ser el que quiere hacer su propia historia, el que quiere llevar adelante su propia historia. Y dentro de la industria del cine, la industria más compleja para hacerlo es la animación. O sea, no hay otra. O sea, lo más difícil de producir es la animación porque uno tiene que conocer un montón de puntos antes de arrancar. Y antes de arrancar, le tiene que poner precio a todo. O sea, y eso es lo más difícil por ahí. Porque a veces uno tiene un dibujito que es el inspiracional y es un blue design, que no, ni siquiera es el diseño final. El cliente viene y dice, ah, esto me gusta, ¿cuánto vale hacer la serie de esto? Y uno le tiene que poner el precio a eso. Y no sabe más nada, tiene más o menos una idea, porque por ahí si estoy yendo muy rápido, ustedes me frenan, chicos, pero quiero tratar de hacer como una introducción y después nos largamos de lleno. Normalmente hay otra cuestión también que pasa dentro de la industria y dentro de los que recién están arrancando y los que empiezan a desarrollar sus propias historias, es que creen que el hacer un guión es parte de la preproducción. Eso no lo hagan nunca, porque un guión no forma parte de la preproducción, ¿sí? Eso lo tienen que tener muy en claro porque el crear el guión se hace antes de la preproducción. Eso es el desarrollo del proyecto. Claro, el desarrollo del proyecto. Yo desarrollo el proyecto, lo veo, lo escribo, sé cómo piensan los personajes, sé lo que hacen los personajes, sé todo. Más o menos tengo algunos conceptos de por dónde van los personajes, por dónde va el estilo de la serie, y después que tengo bien en claro eso, arranco. Hasta no tener en claro eso, no puedo arrancar. El que lo arranque, bueno, sepa que a a los 200 metros se pega un tiro en el pie. Pero, No, aparte es interesante, bueno, ahí sumando lo que decías de dentro del cine, lo más complejo de la animación, un caso es eso, Campanella, que hizo Metegol y después dijo nunca más hago una película animada, porque claro, una cosa es actores y dirigir actores y que la actuación es una improvisación, pero en la animación nada es improvisado, todo tiene que estar planificado, hasta la piedrita en 3D que está en el set, alguien la tuvo que modelar, alguien la tuvo que texturizar, previamente alguien tuvo que hacer un arte conceptual, tuvo que diseñar para que aparezca ahí, iluminar y todo lo cuestión, y si es 2D, igual, alguien la tuvo que dibujar, y es una piedrita dentro de un escenario, ¿no? Entonces son cuestiones que no se pueden improvisar, no hay nada ya resuelto, es todo lo que nosotros arrancamos con papel en blanco, hay que diseñarlo, y eso tiene un costo. No solamente de un valor económico, sino un valor de tiempo. Es cuánto tiempo me lleva poder hacer eso y cuánta gente necesito para poder hacerlo. Y ahí, bueno, depende mucho de los casos, si querés, Iván, ahí sumarte de eso, ¿no? Hay casos tanto publicitarios de 30 segundos, hay casos de películas, hay casos de series animadas, hay que ver cómo armar una cadena de producción para poder llegar, o sea, cada caso es diferente, ¿no? La cuestión de cómo planificarlo. Vos, Iván, ahí si tenés alguna anécdota. Hola, Rodrigo, tengo melancolía. Dale, Iván, dale, Iván. ¿Dónde está la plata en la animación? Es que en realidad son varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y aparte que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, y no sé si ustedes, hay mercenarios también, ¿no? Que realmente regalan bueno, perjudican el trabajo, o sea, no le dan el valor que tiene, ¿no? Como, bueno, en backstage estábamos conversando un poco de las experiencias, y yo tengo una así que era re divertida, que nos pidieron, bueno, participé en una licitación donde que era para una animación, un spot de 30 segundos, donde realmente, bueno, lastimosamente, sobre todo, no sé si ocurre allá en Argentina y en otros países, pero acá por lo menos las instituciones del gobierno, mientras menos dinero les cueste, es por donde van, ¿no? Y era un costo ridículo de un grupo que les había ofrecido alrededor de, recuerdo, más o menos casi $4 el segundo animado, que era un chiste, ¿no? Que realmente era imposible sostener hacer un spot a ese costo, ¿no? Y bueno, pues opté por levantar las manos, y a las 3 semanas me volvieron a llamar de esta institución para hacer este spot, porque, bueno, la gente que se había comprometido
había desaparecido y bueno, y tuvieron que aceptar mi costo más elevado, ¿no? O sea, ya ahí ya no había dónde rebajarles. O sea, primero porque era tiempo, o sea, teníamos muy poco tiempo, la calidad tuvo que ser o sea, no la más adecuada, porque había que cumplir con eso, pero y lastimosamente son cosas que pasan, ¿no? En el medio la gente que contrata servicios de animación no conoce, no sabe, no entiende que la cantidad de procesos que requiere esto, ¿no? No es como ellos creen que es un dibujito y ya, pero es un dibujito y, Ya. todo el proceso, ¿no? Claro. Y se anima solo, ¿viste? Piensan que no, quiero mover este personaje y no. Apretas el botón y animar, ¿no? Es una boludez nuestra industria. Si son boludeces las que hacemos, ¿no? Claro, el clásico eso de. No dibujás, no desde cuánto hace que dibujás. Ya está, lo tendrías que hacer fácil, o sea, dale, dibujás un ratito y ya está. Lo más loco de eso es que también en las redes pasa ese desconocimiento y está bueno también en ese lado, tipo, como decir, respeto a tu ignorancia, pero a partir de eso, hay muchas personas que quieren videoclips o hay así, o proyectos no sé, de publicidades, que realmente son presupuestos muy acotados para poder llevar a cabo por el estándar de calidad que ellos quieren. O sea, en realidad quieren más de lo que realmente pueden también pagar. Y ahí es lo que decía Iván, es un productor, o generalmente uno cuando está en el desarrollo del proyecto, supervisando ese desarrollo, uno no puede hacer magia, porque como decíamos, cada piedrita o el dibujo o el diseño lleva tiempo, y esas son horas laborales que se tienen que pagar. A ver, ahí hay pregunta de Rodrigo. No, Rodrigo dice algo. ¿Estás saludando? Un saludo a Rodrigo. Ha sido uno de nuestros primeros invitados y el año pasado colega del Perú, que creo que es muy bueno lo que dice igual, ¿eh? Y estamos totalmente de acuerdo, Rodrigo. Totalmente, pero sí. Por ahí como para a veces, capaz que uno cuando arranca siempre está como en la debilidad de decir, uy, necesito trabajar, entonces bajo el precio, entonces me mando. Y digo, eso es así y capaz que a alguno le ha pasado. Yo creo que cuando arranqué también dije, no, bueno, dale, me engancho porque decís, uy, qué bueno, uy, qué bueno, uy, qué bueno. Sí, no, bueno, me quedo sin dormir 3 días y lo voy haciendo y no. Después te vas dando cuenta que son un montón de procesos y que es un proceso caro la animación. No es caro porque al artista se le ocurre poner un número alto, sino porque son muchos procesos y lo más complejo de la animación es que todos esos procesos forman una única cadena de valor. O sea, lo que hace el diseñador de personajes va a incidir en toda la historia. Lo que hace el que hace el storyboard va a incidir en toda la historia. Cómo edita la animática, el editor de animática va a incidir sobre toda la historia. Y los animadores te puede llegar un monstruo que decís cómo voy a mover esto, ¿entendés? Entonces claro, dicen, los animadores no estuvieron a la altura. Pero tendrías que haber pensado en 15 animadores en vez de en 2. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay como el primer problema que uno tiene que afrontar, es cuando va a generar un proyecto dentro de la animación, tiene que ser consciente y tiene que trabajar con gente que esté dentro de la animación. No por una cuestión de gueto, sino por una cuestión de que, si ustedes tienen un guionista, por ejemplo, yo me dedico bastante a lo que son las series, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando le cae un presupuesto, el presupuesto es, mira, tengo una serie con la última que me pasó, es que lo quiero mucho, un abrazo grande, pero es un caso que es común. Pasó y nos ponemos a poner de acuerdo en qué va a ser la serie. Primero, cuántos episodios son, cuál es la duración de los episodios, qué cantidad de personajes van a estar en ese episodio, en cada episodio. Importante la cantidad, porque hay miles de anécdotas de la cantidad desde el guión, por una cuestión mal escrita, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el guionista que está acostumbrado a hacer animación sabe que está con las manos atadas, porque va a hacer animación. Entonces, el guionista que no está en animación, y es el primer guión que hace para animación, dice,
buenísimo, es animación. Vamos a meter en el espacio, en la batalla, en el campo, y después nos metemos bajo tierra, y después nos metemos en el mar, y después nos metemos en el coso. Pues sí, ¡pará! Que alguien lo tiene que hacer, ¿entendés? Alguien tiene que hacer todo eso. O sea, y no es lo mismo alguien que anime mar, que alguien que sea pasto, y te metes en un mundo de quilombos desde el guión nada más. Entonces, por eso, si ustedes van a llamar a alguien o van a empezar a escribir una historia con un guión, si van a desarrollar un proyecto con un guionista que no tenga idea de animación, más vale que ustedes se pongan en la trinchera de la animación, porque después no es que va a ser complejo, no lo van a poder hacer. Y si al cliente le vendieron ese guión, que es lo primero que se le vende al cliente, cuando le vendieron ese guión y el cliente aceptó y puso la plata, quiere lo que dice el guión, como mínimo. Entonces, si ese guión no está pensado con las limitaciones que tiene el presupuesto, se murieron. Pero, y la anécdota esta era 4 personajes por episodio. Listo, dale, está bien. Eran personajes que tenían su propio estilo, era como muy difícil, dale, fenómeno. Primer episodio, 18 personajes. Yo digo, bueno, está bien, vamos a ponerle, vamos, que dale, lo sé, porque si yo no, pero pará. Porque cuando uno piensa en 18 personajes, tiene que pensar en quién los diseña. En ese caso, yo no los diseñaba, sino que los diseñaba el cliente y me los pasaba. Ahora bien, ¿quién los riguea? ¿Cuánto tiempo se tarda en riguear? Yo no puedo planificar una producción y el rig es el armado del personaje dentro del software que ustedes van a trabajar. Digo, el que viene tradicional, normalmente tradicional, se hace poco y nada en la Argentina en cuanto a lo que son las series porque es muy caro. Sí se puede hacer un mezcla y hacer un mix, pero normalmente siempre se cae en cutout o se cae en algún programa que hay que riguear el personaje. Entonces, todo lo que es serie, no, pero no solamente acá, series en general siempre es con rigging. O sea, aunque sea 2D o 3D, es rigging sí o sí, por una cuestión de. Hasta los Picapiedra, ¿no? Usaban el moñito, toda la época de Hanna-Barbera era galería de bocas con acetato, galería de ojitos, y si no se dan cuenta, pero todos tenían moñitos, muy bien. Este manual, ¿no? Porque uno cuando dice, o sea, lo acabo de romper, cuando uno dice, estas son cosas que uno las va descubriendo, ¿no? Y uno ve cuando hay una industria que ya está totalmente evolucionada, y es eso, es una industria, uno agarra un manual de este programa y lo primero que dice en la animación cutout, cuando habla del workflow, de eso, bueno, alguno de estos será el Animation. Mirá, este es el de tradicional y este es el de cutout. Miren la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la complejidad está en cómo voy a riguear esos personajes. ¿Por qué? Porque el que lo riguea no es alguien, no es un junior. Porque si ustedes ponen a riguear un junior, la serie que ustedes van a hacer, la animación es explota. ¿Sí? Entonces, por eso es importante definir la cantidad de personajes, porque si en este caso yo lo hicimos igual y casi lo mato, pero al final estuvo todo bien, digamos, pero porque cobré más, ¿entendés? También esa es la otra, ustedes tienen que saber, y hay algo que lo que pasa, que lo que decía Rodrigo también, es que, y también un poco lo que decía Jorge, es que uno tiene que tomarse el trabajo de educar al cliente. Esto que pasa como con el diseño, uno tiene que enseñarle y decirle, mira, son todos estos procesos. Por eso no es que yo soy un fanático del orden ni nada por el estilo, sino que son un montón de procesos. Si vos me pones, en vez de 4 personajes, me pones 18, el staging, que es la puesta en escena de la película, se te va a la miércoles, porque son 18 personajes. En vez, cuando vos tenías un plano que eran 2 personajes, que para un animador, que por ahí puede agarrar un junior, le tirás 2 personajes actuando y bueno, más o menos se ubica rápido. Pero hay animadores que se hacen mucho quilombo cuando tienen que armar un staging muy complejo. O sea, tengo 5 personajes. Entonces, y hay distintos skills de animador para eso, porque cuando el animador tiene más experiencia, sabe orquestar bien la escena. ¿Sí? Entonces, vos tenés
5 personajes y los 5 no se están moviendo todos llamando la atención. Se mueve el que está hablando y ese, y los otros más o menos acompañan. Blink, claro, blink para todo. Pero eso que parece una boludez, se te complica todo después. Y es simplemente decir, bueno, ok, son 8, bueno, te cobro. Y listo. Sí, yo tengo una anécdota muy parecida, también acá de la industria argentina, pero era guionista de Cris Morena y salió eso también, no sé si era TCDA o Paca Paca, bueno, era una serie animada. Yo estaba en el rol de director de arte, que el director de arte es ese que está en el medio también entre el productor, porque obviamente vos estás como director de arte de la parte del diseño de personajes, la parte de la cantidad de escenarios, y vos le tenés que decir al productor de todo lo que cuesta y todo lo que conlleva, como un poco estar de la mano, ¿no? Y me pasó eso del guión, lo mismo que pasa en todas las series, tipo, habíamos pautado 8 personajes, terminaban siendo 16. Eran el doble. Y había que hacer galería de bocas, pestañeos, peinados, todo, todo. Entonces yo lo que le dije fue, si tenés el doble de presupuesto, directamente hacemos, o si no, los personajes que no son importantes en la historia, que eso también el guionista a veces, que el director tiene que bajar línea. En tu caso, digamos, Pablo, hoy estabas en la parte de animación, pero anteriormente el error fue del director de decir, bueno, vamos también con los diseños de los personajes. Era el mismo, era el director y el tenía todo. Sí, claro. sí. No, yo directamente ahí lo que le dije fue, habíamos pautado, también me pasó lo mismo, habíamos pautado una cantidad y le dije, mira que esto no solamente a mí me va a costar, te va a costar animadores porque va más tiempo, entonces todo es un precio que se va haciendo, se va extendiendo, ¿no? O sea, no solamente por una cuestión de matar al personaje o eliminarlo de la historia, sino que si no son personajes importantes en la historia, cada personaje, como decía, una piedrita, cada personaje que agregas es un valor del diseño, de regueo, de animación, de renderizado, de todo. O sea, estás haciendo que una producción te duplique en costos. Y yo le dije directamente, por eso como director, que era como, tipo, yo te puedo hacer que te vea bien, ¿no? Pero el director de arte también tiene que tener conciencia de presupuestos y de producción, por algo estás de director, y ahí es cuando tenés que bajar línea al guionista. Y entonces la mejor solución fue eliminar del guión los personajes. Porque claro, ya está, personajes secundarios que no son importantes, eliminamos escena, vamos con los principales y en vez de que hayan personajes atrás del bar, nada, colocas otro escenario que puede ser una mesa o los pones de espaldas y pueden ser otros, pero parecida. Entonces, ir a cuestiones que ni siquiera hay que animar, tipo, forman parte del escenario tener personajes de espalda, ¿no? Entonces, solucionar de aspectos que no es necesario que estén ahí. Pero sí, todo eso, para mí creo que el pilar está en el guión. Tipo, hay que revisarlo. Exacto. Pixar hace eso, tipo, el guión lo cambian, versiones 15 tienen, ¿no? O sea, es hasta que el guión esté bien escrito, hacen pruebas de storyboard, pero hasta eso no arranca la película, ¿no? Es una locura. Acá Tenue Melancolía pregunta, ¿entre cuántas personas trabajan por proyecto de animación? Depende. Eso, previo bueno, yo igual tengo una anécdota, ¿no? Hace unos 5 años atrás vino una productora acá a Bolivia. Bueno, ella es belga chilena y me venía a vender la idea, ¿no? De hacer el primer largometraje en Aymara, animado. Entonces, cuando me pasó el guión, realmente era una cosa, pues, creo que ni Pixar se animaría a hacer algo por el estilo, ¿no? Porque, bueno, en realidad, si bien tenía un personaje protagónico, tenía alrededor de, si mal no recuerdo, eran como 125 personajes, entre secundarios e incidentales, así, ¿no? Y escenario seguramente locura. Era un viaje gigantesco porque era la búsqueda, ¿no? O sea, el personaje aparte iba creciendo en la historia, ¿no? Entonces, quedamos en que iba a revisar su guión y le mandé un mail con todas las observaciones que tenía porque realmente era imposible. Y bueno, creo que se molestó, nunca más me volvió a comunicar. Nunca más. Entonces, eso también pasa, ¿viste? De que me querés cambiar la historia, pero no es una cuestión de ser malo, es una cuestión de que es irrealizable directamente. No, o si no lo que esto por ahí como para bajarlo de lo que estamos charlando para que sea como un tip, tratar de traducirlo, sería si vos tenés una historia en la que tenés muchos personajes, vos ya sabés que la complejidad que vas a tener tanto en el storyboard
como en la animación, como en el diseño de los personajes, va a ser alta. Por lo tanto, lo que tendrías que tratar de encontrar es cuánto me sale diseñar un personaje, ¿sí? Porque no es dibujar un personaje, es diseñarlo. Cuando digo diseñarlo, uno está hablando con un cliente que lo tiene que aprobar, que lo tiene que entender, que hay tiempos que están muertos, porque entre que el cliente se pone a pensar, a ver qué es lo que es y demás. Pero me parece que uno de los puntos que podemos rescatar de todo esto es cuántos personajes tenés en la serie. ¿Por qué? Porque cuando usted le dicen al cliente, mira, ¿cerramos en 4? Sí, cerramos en 4. Suena feo, ¿no? cerramos 3, pónganle, cerramos 3. Bueno, dale. Cerramos en 3. Cerramos 3 personajes. Bien, perfecto. Cuando el cliente aparece con 8 personajes, usted le dice, mira, por 3 cerramos tanto, por 8 te cierro tanto. ¿Por qué? Porque tiene que entender que es un proceso la creación de un personaje. Por ahí capaz que, no, pero es secundario, pero está ahí. Bueno, ok, depende de la técnica. Si es que lo tengo que riguear, bueno, ¿qué tipo de rig tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un rig simple, un rig complejo? Si tengo que hacer un rig simple, ¿se lo puedo dar a un junior? ¿Sí? O no puedo dárselo a un junior porque el tipo le tengo que pedir un rig muy complejo, porque va a ser casi todo el tiempo de la animación de la serie. Entonces, esas son cosas que la primera que podemos sacar es la cantidad de personajes. Y por ahí para contestarle a Tenue Melancolía, y después, y seguimos, ¿no? Pero vamos a rosquear, pero con Tenue Melancolía me parece que ahí lo que tenés es que tenés que definir qué tipo de producción. Ponele, yo te puedo decir las que yo me animo a agarrar, son con 4 animadores y se puede hacer un montón con 4 animadores. El otro punto es el tiempo. Ojo, cuando vos decís cuántas personas trabajan por un proyecto de animación, tenés que meter muchos. Y todo lo demás, sí, hay. Por eso, tenés que meter muchas áreas. Si hablamos de producir animación, estamos hablando de que la animática ya está aprobada, de que los personajes ya están aprobados y de que el rig no te van a decir, por ejemplo, si vos trabajás con una película de afuera, en donde te proveen el rig y demás, no puedes arrancar el primer día a trabajar, porque un rig, los que vienen de 3D por ahí lo van a entender mucho más. Hay que entenderlo para saber a ver cómo se mueve, para que el animador, es lo mismo que te den un muñeco de stop motion. Vos no salís a animarlo el primer día. Lo tenés que probar, tenés que ver cómo funcionan las articulaciones, tenés que ver a ver en dónde queda mejor el plano, y todo eso es un proceso que lo tenés que presupuestar. Porque no es que vos vas a poner a tu equipo a trabajar gratis, probemos hasta que le encontremos la vuelta, entonces después que le encontramos la vuelta empezamos a cobrar. No. ¿Sí? Ese momento, esos minutos de prueba que son lo más difícil de una serie es cuando arranca. Porque la dinámica de que todos empiecen a producir, de que todos entiendan de qué va la cosa, de que todos entiendan cómo se mueven los personajes, de que todos entiendan algo simple de en dónde están los archivos para buscarlos, que el productor, que esté el line producer, te haya dado todos los elementos que vos tenés para empezar a animar, es muy complejo. Entonces, lo que suele pasar normalmente cuando arranca una serie es que estás un mes a los ponchazos, piña va, piña viene, y ahí es donde tiene que haber alguien que normalmente en las industrias en donde hay plata, está el checker. Que el checker, la única responsabilidad que tiene es decir, che, vos le diste este material a este, voy a este y digo, che, ¿te están dando bien los materiales o hay algo que necesitas? Sí, está todo bien, listo, genial, está muy bien tu laburo. Che, ¿te están dando bien los materiales? ¿Algo que necesitas? Sí, la verdad me está llevando todo para la mierda. Bueno, loco, mira, charlemos un poco. y va corrigiendo y va armando que funcione el equipo. Pero normalmente en los presupuestos de acá, de la región, no hay plata para eso. Por eso los problemas se van haciendo infernales. Hasta que en algún momento explotan y se quieren matar todos. Totalmente. Pero yo ahí lo que puedo sumar a lo que decías de los tips, que una es esto del guión, cantidad de personajes. Yo lo que recomiendo, que también yo hago bastante arte para videojuegos y es muy parecido a esto de cantidad de personajes, rigueo, pero algo importante también son los escenarios, ¿no? Eso también conlleva tiempo de producción.
Y algo que yo aprendí mucho de videojuegos y lo llevé después a la industria animada, de producción de series, es pensar el escenario como un set que se va a reusar todo el tiempo, ¿no? Entonces ya vas pensando en locaciones como más, tipo, tengo un living mucho más largo y voy tomando, tipo, acerco la cámara y tengo a él sentado, acerco la cámara acá y estoy con la puerta, como que puedo usar varias partes de un escenario, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Pero lo que yo recomiendo como tip, más allá de lo que dijimos personajes, es armar un Excel, que eso es un poco bajar la parte creativa y entras un poquito más al lado de planificación. Entonces, una vez que escribiste el guión, al lado decís, bueno, cantidad de personajes y nombrás escenarios. Y del escenario también fíjate cuántas cámaras tenés, porque en una serie también, lo que digo, el mejor truco es mover la cámara en el mismo lugar y tenés una especie de paneo o diferentes locaciones, pero tratar de resolver tipo un solo dibujo que puedes reusarlo en varios capítulos. Pero eso también te va a decir, es lo que decía Iván, digamos, si viajas todo el tiempo, cambias de página y está, no sé, en las nubes, en un planeta, y cambias otro y está en la selva y cambias, eso conlleva un montón de proceso de arte, de animación. Y el otro tip, también dijiste ahí, Pablo, ahí le sumo esto del diseño. ¿Querés? Con los fondos. Lo que dice Jorge, escenografía no es fondo, ¿sí? La escenografía es el lugar donde se va a vivir la historia y el fondo es lo que ve la cámara. Lo que Claro. dice Jorge es, tengo una escenografía, la hago tan grande, por eso también se empezó a usar mucho el Illustrator, porque hace años era solo mapa de bit. El Illustrator te permite tirar un zoom enorme y lo único que tenés que corregir es el stroke. Por eso, si van a hacer fondos, el que esté en Photoshop va a quedar limitado al toque, porque hay un momento en donde una serie tiene que tener todo en vectores para poder tirar zoom, alejarse y acercarse para esto del fondo que dice Jorge, ¿no? O sea, la escenografía trato de dibujarla toda para ver todo, entonces después recorto. Si es un vector, voy a poder recortar. Si es mapa de bit, no, porque se me rompe todo el fondo. A no Eso ser que también, hagas, que también se solía hacer tipo 8.000 por 8.000, 10.000 por, no sé, se trabajaba así también en varios proyectos que era con Photoshop, pero tenés que tener una computadora que te abra el archivo, tener ahí los layers correctamente, porque has pasado que estás ahí y te dejó de andar Photoshop, ¿no? Entonces, o puedes trabajar fragmentado el fondo por partes. Pero más allá de eso, para sumar lo que tú decías del diseño de personajes, que también está muy bueno compararlo con la ilustración de personajes. Cuando uno habla de diseño, habla de funcionalidad. O sea, todo, hasta el diseño industrial, tiene una funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de diseño, no solamente de la funcionalidad en el guión, sino hablamos de la funcionalidad también a nivel de producción, ¿no? O sea, lo que diseñamos que se pueda mover. Que ese también es otro error. A veces hay artistas o ilustradores muy buenos que quedan muy simpáticos los personajes, pero no son animables, ¿no? Es un buen dibujo y no es un diseño, ¿no? Entonces, ahí es cuando, y eso cuento muchas anécdotas, me ha pasado a mí, de que siempre me llamaban para poder salvar las papas, se dice acá en Argentina, que es tipo, tengo este personaje, pero lo tenemos que animar y bueno, el ilustrador no sabe animación. Yo le dije, ese es el primer error, tipo, tenés que llamar a un diseñador para animación, que es lo que decía Pablo, que sepa en qué software se va a hacer, si va a ser 3D, si va a ser 2D, si va a ser tradicional, si va a ser cutout. Ya pensando en la técnica, vos ya puedes adecuar un diseño para que cuando lo vea el cliente no te apruebe cualquier cosa, sino te apruebe algo que está acorde a la producción. Entonces ahí es cuando comenzás un poco a hilar eso que decía, me encantó lo de las cadenitas, que si ya mandaste el primer diseño y decís esto no sé, el ilustrador pintó todo con sombreado y dicen, bueno, esto queremos que se mueva en cutout. Y decís, no, esto es 3D. A mí me pasó una vez, me decían, che, me encanta todo esto, el volumen, todo eso, pero queremos hacer una animación. Yo le dije, no, esto si lo querés llevar es en 3D y te paso como estoy de 3D. No, pero no se hace en dibujo. Y yo le digo, no, un dibujo es esto que después se tiene que modelar. Entonces hay otros procesos. Pero está bueno hablarlo también, explicarlo, porque no es solamente decir está mal, sino es decirle, bueno, mira, se puede hacer, pero hay que cambiar de técnica. Claro, o cambiar de técnica o vamos por este camino, pero te sale tanto, ¿no? sí, yo creo que... Dale vos, Iván, dale vos. No, es que, bueno, todos estos elementos que también estamos hablando tienen que venir también desde la parte del guión, ¿no? Porque, mira, cuando yo hablo mucho de guión para animación, es un proceso paralelo, tanto el diseño de personajes como
como la construcción del guión, porque tengo que saber qué va a poder hacer ese personaje para plantearme las acciones que voy a realizar en el guión. Y no solo eso, sino también tengo que considerar el fondo, el espacio, el escenario, porque es el mundo donde va a vivir ese personaje. Entonces, inclusive, ya voy previsualizando, ¿no? Cómo va a acceder a algún prop, ¿no? Cómo se va a mover en el escenario, ¿no? Pensar todas las complicaciones que me va a poner hacer el compositing solo de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante que entiendan que bueno, puede que suene rudo, pero si el animador o el guionista no sabe de animación, bueno, es como lo decía, no recuerdo cómo se llamaba, Bob Camp, si no me equivoco, que decía, si no sabes animar, no te dejamos escribir, ¿no? Porque realmente tienes que saber de animación para escribir para animación, ¿no? Es muy complejo porque hay que saber, hay que conocer, por lo menos, tener una idea de la técnica, ¿no? Un poco respondiendo a lo que decía, tiene melancolía, lo que preguntaba, mucho va a depender, ¿no? De, como ustedes lo han dicho, de en qué proceso, en qué etapa del proyecto está, porque ahí va a variar las cosas y también va a variar de acuerdo a cómo se encare, ¿no? O sea, si tú estás asumiendo la producción de un proyecto, bueno, pues tienes que acomodarte al presupuesto que tienes y sí. buscando, ¿no? Y lo otro, para tomar también lo que dice Iván y meterle un poco más de rosca, cuando ustedes van a, pónganle, ¿no? Que tienen un grupo de amigos y dicen, vamos a meternos a la animación, entonces buscamos las necesidades y encuentran a una persona que dice, yo tengo una historia de animación que podría estar buenísima para la animación, hasta que no tengan un guión escrito, posta, que lo agarran ustedes y le dicen, che, pasame el guión, y lo imprimen y lo leen, no hagan nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegar a un guión, ustedes ya pueden empezar a verlos como animadores o como directores de animación o como directores en general, porque capaz que alguien que escribe guión no lo quiere animar, no lo quiere dirigir. Pero hasta que no tengan un guión, no hay historia. ¿Sí? No, por eso hacía esa diferencia entre la preproducción, que lo tienen que tener muy claro, porque no es una cuestión de... Normalmente los gringos lo que dicen es, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque ahora después por ahí me pongo a escribir mientras vamos hablando, así queda algo y de lo que estamos hablando queda, así le cambiamos la dinámica al laboratorio de lo que habíamos hecho el año pasado y puede quedar algo dentro de lo que estamos hablando como tips, ¿sí? Y lo hacemos acá en vivo mientras estamos charlando. El desarrollo del proyecto es sumamente importante que lo tengan en cuenta, porque ahí es donde está la búsqueda, donde se piensa cuánto vale, porque cuando ustedes, pónganle, tienen la serie de ustedes, ¿no? Y dicen, bueno, yo quiero hacer una serie porque siempre pensé que este personajito, que tiene la aventura de su vida, que... Si eso está en el terreno de las ideas, no sirve. O sea, es como fundamental ponerse esa vara de decir, si yo no tengo un guión, la historia no la puedo arrancar. ¿Por qué? Ojo, yo digo esto y te voy a arrancar en una serie que estoy haciendo la animática directamente. Y hago que los personajes, mientras voy a hacer una cosa, voy haciendo que hablen. Pero qué sé yo, ya tengo como 20 años, pero el punto es cuando... Tengo más de 20, ¿no? En esto, digo. En la industria. El punto es que con el guión ustedes pueden empezar a corregir o pueden empezar a ver cuáles son los problemas que van a venir. En una serie, normalmente, cuando se lo llama a un estudio para decir, che, le quiero poner precio a esta serie, normalmente cuando se empieza a hacer ese estudio es en el desarrollo del proyecto. O sea que todo está muy verde dentro de lo que es el proyecto. ¿Por qué? Porque los personajes están diseñados y va por ahí más o menos. Los fondos va por ahí más o menos. Las historias, y sí, tengo los sinopsis de los primeros 13 episodios y tengo una especie de tratamiento del primer guión. O sea, en realidad es como que tengo una nebulosa que quiere decir que hay una animación que tiene que salir por ahí. Y lo llaman ustedes en ese momento para ponerle precio a esa nebulosa. Que es una mentira, ¿no? Porque es una mentira, no existe nada, es todo potencial, es todo muy lindo, pero es potencial. Entonces, tienen que ser lo suficientemente
conscientes del problema que es eso, para poder decir, mirá, tenemos un montón de procesos. Si yo te doy un precio ahora, con este material que vos me estás entregando, puedo llegar a darte un estimado, pero no cerrarte el número ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito leer el guión, necesito que me confirmes cuántos personajes hay, necesito saber si la persona que va a escribir los guiones está dentro del mundo de la animación. ¿Sí? Porque a veces uno piensa que yo estoy ahora supervisando unos stories para una serie, no sé ni de dónde, pero hace como 3 meses que estoy laburando y no sé ni de dónde. Pero bueno, es en inglés y todo. Y los guiones vienen así, como por un tubo, ¿sí? Porque uno arranca, le da a los storyboardistas el guión, y el storyboardista lee el guión y ya están más o menos los planos. O sea, es un guión literario, no es un guión técnico. O sea, los personajes dicen tal cosa, el personaje hace tal cosa. El personaje dice tal cosa, el personaje hace tal cosa. No hay mucha vuelta, ¿sí? Entonces, si ustedes le suman a que la persona que escribe el guión no tiene el oficio de guionista, primero. Segundo, ese oficio de guionista no es el del guionista para animación. Cuando agarren el primer guión de los 13 que conforman la serie que ustedes cerraron para hacer la cosa, se van a volver locos, porque al storyboardista le van a tener que andar explicando qué cosas tiene que hacer para que funcione la historia. No sé si se entiende esto de lo que estoy diciendo, pero... Sí, es que también ahí ya pasamos a otro rol después del guión, que es una vez teniendo un poco el diseño que va encaminado. Lo del storyboard, que también ahí puedo sumar, también depende mucho del estilo de la serie y la técnica de la serie. Porque si estamos hablando de cutout, hablamos más esto de la escenografía y colocamos la cámara y vamos... Pero si hablamos de 3D, ya tenemos como una complejidad más, un plus que le podemos sumar a los movimientos de cámara y al storyboard. Y si hablamos también de animación tradicional o películas o largometrajes, lo mismo, ya comenzamos a tener como otro lenguaje de storyboard o cinematográfico para contar la misma historia. O sea, eso también depende mucho. Y sobre esta, que ahí quedó la pregunta de melancolía, esa pregunta que está ahí es la que mayormente te hacen todos los productores, y tampoco uno puede tener un número exacto de las personas, porque primero tenés que saber el guión, tenés que saber la técnica, tenés que saber la cantidad de personajes, tenés que saber todo para saber cuántas personas necesitas para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, es una pregunta muy abierta, que es como en la arquitectura. Yo también siempre lo relaciono con construir, o la ingeniería, ¿no? No es lo mismo construir un edificio que construir una casa de varias habitaciones, o de una habitación, o 5 pisos, o 3 pisos. O sea, todo lleva más tiempo, más trabajo, más personas, y si querés, eso también es interesante. El mismo proyecto lo puedes hacer en mitad de tiempo, pero tratando el doble de personas. O sea, ya comenzás a hacer como matemática de decir, bueno, ¿cuánto necesito? Pero eso cuando ya lo tenés encaminado, ¿no? Pero es muy parecido a construir o cualquier infraestructura, es tiempo y cantidad de personas en función al resultado que quieres esperar, ¿no? Sí, y si estamos hablando de una serie de 50, no sé, yo doy como varios ejemplos. Series chiquitas de 5 capítulos, que hay muchas series cortas, o series web, pueden trabajar hasta 6 personas, desde el guionista, el que hace postproducción, animador, 6 a 10 personas es lo normal para series chiquitas, web, de 2 minutos y medio de duración los capítulos. Si vamos a algo más, series para, no sé, Disney Channel, que ya tienen con mucho más nivel, en la que yo tuve la posibilidad de trabajar en su momento, éramos 90 personas. Pero fue un año y medio, casi 2 años de producción. Desde todo, nos mandaban desde Canadá, y acá en Argentina se producía todo ese proceso. Y éramos un montón de personas, o sea, estamos hablando de 90, desde los que hacen fondos, diseño para cada capítulo, animadores, reguiadores, postproducción, sonido, o sea, necesita como un estudio muy grande. Y tenías que sacar, creo que un capítulo por semana, se sacaba con toda esa infraestructura para poder llevar a cabo la cantidad de capítulos por año, ¿no? Entonces, como respuesta es muy abierta, no hay un número exacto, siempre es en función al proyecto, más que todo. Sí, y lo otro que puede pasar es que el cliente te diga, ¿qué me hace la del misterio? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que decir, che, mirá, la verdad que yo te puedo tirar un precio, y cuando los presionen ahí, tienen un precio alto, tienen un precio altísimo. Y digan, no, mirá, hasta que no me... Porque parte de los otros días me llama un productor con el que estoy haciendo un teaser para una serie que la quieren presentar en Warner Media,
y, y me dice, che, me llaman de Brasil y me preguntan cuánto está el minuto de animación en la Argentina. Y yo le digo, mirá, si me hace una pregunta verdulero, te contesto como verdulero con el sumo de los respetos hacia la verdulería. Digamos, pero va entre $200 y $1.800. El minuto de animación. Cuando digo minuto de animación, no estoy diciendo la producción general de animación, sino No, solo animación, ¿sí? solo la animación. ¿Sí? Entonces va entre 600 y $1.800. Entonces el cliente me puede decir, pero es un rango muy grande. Y bueno, viejo, pero me estás preguntando una pregunta que es ambigua, es poco cierta, y otro consejo de viejo zorro. Si alguien les plantea un proyecto así, rájense, porque lo más probable es que no tenga ni idea dónde está parado. Y todo ese de ni idea dónde está parado, lo van a tener que soportar ustedes. Y lo que peor les va a pasar es que después que ustedes laburaron como unos así, poniéndole las pilas, remando tu leche, haciendo de todo para que la cosa funcione, le van a decir, sí, pero no es lo que yo quería. Está bien, la verdad que lo hicimos, pero no me gusta cómo trabaja. Y ahí es donde lo van a querer matar, ¿sí? Pero por eso, lo primero que tienen que hacer, que les aconsejaría, es que si el cliente no tiene idea de lo que quiere, bueno, que empiece a tener idea, que les dé referencias de las cosas concretas que quiere hacer. Mostrame una animación que a vos te guste y que digas, es esta la que a mí me gusta. Y cuando les pase el video, ustedes tratan de hacer un análisis de cómo es la animación, cómo es la técnica de animación, qué complejidad tiene, cuántos fondos hay, cuántos personajes hay, y en base a eso ya empiezan a tener una referencia que está dentro de lo concreto. Con lo cual ustedes van a poner un número. Ese número lo tienen enganchado a las referencias que le pasó el cliente. Si no tienen ese gancho, el cliente después le puede decir, no, pero yo te dije otra cosa. En cambio, ustedes, si está ese gancho, ustedes le dicen, no, pará. Mira, miremos el mail, miremos la referencia que vos me pasaste y vos me dijiste que hacer esto. ¿Sí? Porque para ahí le pasan Peppa Pig y después quieren hacer el Señor de los Anillos. ¿Sí? Entonces, que parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es lo más común. Totalmente. Porque, sí, dale, yo mientras sigo con esto, voy poniendo Dale, todo dale, esto. no, yo a ponerle de ejemplo, en los últimos años ya comencé a trabajar más en teaching, armando, sobre todo más para comercial, ¿no? Publicidades de 30 segundos. Y lo que dice Pablo es exactamente lo que hay que hacer porque el cliente no entiende. O sea, cuando le decís storyboard no sabe, es capaz es una marca de gaseosa o es una marca de papa frita y tampoco tiene por qué saberlo, explicarle a él. Lo que sí está bueno mostrarle referencia, decirle, che, ¿te gusta esto? No, bueno, buscamos otro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ve el perfil del cliente? Algo que me ayudó mucho fue esto también, estudiar negocios en diseño y comunicación. Es un poco entender el perfil de usuario, que es lo que también se habla en las series animadas, es el target, ¿no? O sea, es en función a ese target, bueno, hacia dónde apuntás, qué buscas, qué te gusta. También hay caprichos de los clientes que quieren, quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y bueno, o las marcas hacen esto y quiero algo parecido a estas marcas. Pero el mejor lenguaje para poder hablar eso es buscar referencias y entender, o sea, es como entender lo que él quiere sin que él te lo diga. Como que vos terminás siendo el que le armás como el pitch, ¿no? Es decir, bueno, demostrar propuestas antes de cargar el proyecto, o sea, por eso el pitch es, y ahí generalmente se arma con algunas ilustraciones, se arma también la propuesta de historia, se arma un poco ejemplos, ni siquiera hay que dibujar tanto, sino hay que buscar muchas referencias. Casi el que trabaja en todos estos procesos se arman capaz 2 o 3 propuestas de style frames para que el cliente pueda elegir, pero después de eso es siempre darle al cliente, mostrarle ejemplos, o sea, irreales, digamos, ¿no? No es que nada se hizo, o sea, ahí hay todo inventado. Lo único que el cliente tiene que saber qué es lo que quiere o qué es lo que gustaría ver, ¿no? Como resultado. Bueno, Sí. por ejemplo, en el caso de las experiencias que he vivido de las 2 series que hemos producido acá, ¿no? Creo que hemos sido bastante ingeniosos en cómo hemos negociado el asunto porque los hemos llevado un poco por lo que creíamos conveniente, ¿no? Porque hay que pensar, como decíamos, en todo, o sea, empezando de la duración, la técnica, el estilo del diseño, ¿no? Porque tú puedes plantearte un montón de cosas, pero hay que ser realistas, ¿no? Con lo que puedes producir,
y con quién puedes contar. En el caso mío, yo prácticamente asumía el rol de productor, y yo tenía la dificultad de que no hay gente capacitada, o no había gente formada que me entendía o que hablaba mi propio lenguaje. Entonces tenía que ver, ¿no?, todas las maneras de cómo lograr un proyecto. El último proyecto que hicimos ha sido algo parecido, ¿no?, donde hemos tenido, bueno, yo he tenido que no solo escribir guiones, sino diseñar personajes, guiarlos y trabajar inclusive en cómo armar los escenarios y el storyboard y el story reel, ¿no? Entonces, es importante que ustedes entiendan que es un proceso bastante largo. Sí se necesita de muchas manos, pero hay momentos en los que no tienes, y por lo menos algo que con el equipo que hemos ido formando en estos años tratamos de aplicar es el principio del KISS, ¿no?, del mantenerlo siempre estúpido, porque si no vas a cumplir con lo que tienes que hacer. Entonces hay que buscar alguna manera de convencerlo a tu cliente, o de hacerle entender que esto es lo que se puede hacer con el presupuesto que se tiene, ¿no? Había una frase que, si me da un minutito voy a tratar de recordarla, que te dice, ¿no?, que se hace 3 tipos de trabajo, ¿no? Barato, bueno y rápido, pero solo se puede solicitar 2 a la vez, ¿no? Un trabajo bueno y rápido no va a ser barato. Un trabajo barato y bueno no va a ser rápido. Y un trabajo rápido y barato nunca va a ser bueno, ¿no? Entonces, es un poco en los parámetros en los que hay que moverse, ¿no?, creo yo. No sé qué es lo que ustedes opinan. Sí, hay que... acá, sí, totalmente la regla de los 3, ¿no? Exacto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer? ¿Y qué calidad querés? ¿No? O sea, el cliente puede elegir dos. O sea, yo quiero hacer la mejor calidad Disney para mañana. Bueno, ok, tengo que llamar a 150 personas, por lo tanto te va a salir como si hicieras 3 películas de Disney. ¿Sí? Entonces, ese es el juego que tienen que hacer. O sea, y así son las 3, ¿no? Pero lo que les quería contar de esto es lo siguiente, que por ahí hay un proceso que acá dentro del desarrollo de proyectos, esto lo hacemos como para que esté, después lo vamos a subir ahí y lo vamos a dejar. Normalmente en el desarrollo de proyectos lo que se llama es al diseñador, los gringos lo llaman el blue designer, ¿sí?, que es el tipo porque hay distintos tipos de diseñador de personajes. Está el que es hipercreativo y tira forma y forma de un lado y del otro. Son lo que ustedes ven en los libros de Disney, cuando están todos los conceptos previos antes de llegar al personaje final. Y después está el character pulisher, que es el que pule el personaje que fue elegido. O sea, son 2 perfiles totalmente distintos. O sea, el blue designer tira dibujo a lo loco, le forme cabeza grande, chica, grande, pum, pum, tira un montón de cosas y es expresivo. El character pulisher es alguien más obsesivo porque tiene que resolver un montón de cosas que el diseño del blue designer no está tan pulido. Entonces tiene que terminar puliendo. Y es un laburo de alguien obsesivo porque tiene que hacer las rotaciones, tiene que hacer el model sheet. Después, si quieren, en algún momento hablamos de todo lo que tiene que tener un model sheet, pero es el que define el personaje, el que termina de pulirlo. Por eso se llama character pulisher. En el desarrollo de proyecto, ustedes van a trabajar con un blue designer. O sea, si ustedes van a llamar a alguien que hace diseño de personaje, no van a llamar a un character pulisher, van a llamar a un blue designer, porque son distintos skills. Digo, después un diseñador que es bueno puede tener los dos perfiles sin problema, digamos, pero tienen que saber que cada rol, cada momento de la producción tiene un perfil determinado, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace en el desarrollo de proyecto es conceptual. ¿Por qué es conceptual? ¿Por qué? Porque no, y tampoco les aconsejo que si ustedes van a hacer un proyecto, hagan el personaje pulido, ¿sí?, que tengan un model sheet terminado y que tengan una definición total del personaje, porque lo más probable que pase es que el cliente le quiera hacer cambios, porque no va a aceptar todo lo que ustedes quieren de una. O sea, si alguien va a poner mucha plata, va a llamar a un montón de gente que le aconseje y le diga, no, mira,
al personaje trabajarlo en 4 cabezas, trabajarlo en 3 cabezas, trabajarlo en 8 cabezas, etcétera, etcétera. Entonces van a cambiar. Entonces todo el gasto que hicieron en ese desarrollo de proyecto por pulir, lo van a tirar. Entonces, el primer punto es, el desarrollo de proyecto es todo conceptual. O sea, me sirve esto que decía Jorge, un montón de referencias de cómo se va a ver, también es válido, ¿sí? O sea, voy a verlo así, con mezcla de esto, cuanto más claro sea mejor. Después la ficha técnica, esto es fundamental y que lo tengan en claro, un proyecto que no tenga una ficha técnica no es un proyecto, ¿sí? O sea, una ficha técnica, lo mínimo acá, estoy anotando lo que me acuerdo, digamos, porque seguramente me falten, pero es el formato, o sea, cuántos episodios, qué cantidad de episodios, por qué cantidad de minutos, la técnica de animación. La técnica de animación la setean en el momento no la setean después cuando tienen el guión. La setean en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque el que va a escribir acotado a lo que es ese desarrollo del proyecto. El género, ¿sí? Y una cosa que es fundamental, que en general, medio como que yo doy clases en la Universidad de Palermo y a veces me engancho en alguna institución también de animación para dar clases. Definir el target es el ABC. O sea, ¿no? Y hay gente que define el target por una clasificación de público. La clasificación de público es mayor de 13, mayor de 16, mayor de 18, tiene escenas de violencia, ¿no? Eso no es target, ¿sí? Eso es, por ahí lo explico así para que se entienda. O sea, cuando uno define un target, define la edad del público a la cual voy a generar este contenido. Es preescolar, y empiezo a leer el guión, y empiezo a leer la sinopsis de la serie, ¿no? Y el personaje tiene problemas de trabajo. No es preescolar, ¿sí? O sea, no, al target, todo el contenido de la serie tiene que estar en sintonía con ese target. Por eso es importante que ustedes definan la edad del público. Eso tiene que estar en la ficha técnica. Porque cuando ustedes van a un mercado, el mercado les va a decir, yo necesito preschool, necesito proyectos que sean de 8 a 12, ¿sí? Necesito proyectos que sean de 12 a 16, de 12 a 20, de 20 para arriba, ¿sí? Entonces, ustedes si tienen para pitchar un proyecto preschool, no van a ir al de 12 y 18. Y no pueden no saber a quién le están hablando, porque si no, todos los guiones, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de cualquier problema. ¿Sí? Esa es la complejidad que tienen las series, que no tiene un cortometraje, porque el cortometraje es un solo golpe, listo, se acabó. La película también es un solo golpe, listo, se acabó. La serie no. Las series son una serie de golpes para pegarle a la misma persona. Entonces, la ficha técnica es el ABC. Y ustedes la eligen, es una apuesta de ustedes. Si quieren, la que viene, yo medio que le insisto de que la charlemos, que tiene que ver con la animación de adultos, que es un poco con la que estoy. Tengo un par de páginas que están así como que tiran toda la data del mercado de ahora de la animación de adultos. Si quieren, si tiran por ahí, lo vemos. Si no, seguimos con el infantil. Excelente. Pero complementando... Yo lo que iba... dale, Iván, dale, Iván. Sí, complementando un poco lo que dices, ¿no? Esto del target es importante porque no solo las temáticas, inclusive el diseño de los personajes influye, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo tener a Pepa, ¿no? O sea, yo te lo digo por la experiencia con mis hijos, ¿no? Veía cómo iban evolucionando en las series que iban viendo, ¿no? Desde muy pequeñitos con, qué sé yo, Pocoyo o Pepa, ¿no? Y han ido creciendo, en particular uno de mis hijos, ¿no? Que empezó con Pocoyo, luego vino Kick Buttowski, y ya entró a todo el anime y demás relatos, pero el diseño es también preponderante, ¿no? Al target al que vas a llegar. Es que eso también se ve mucho en los canales, ¿no? Si uno ve Disney Junior, no es lo mismo que ver Disney Channel o Disney XD, y como cada canal tiene también ese target y lo cuida a nivel visual. Entonces, y no solamente a nivel visual, a nivel comercial, porque las marcas o el inversionista que va a estar detrás de esto, sí, obviamente, tienen que ser acorde al público que va a apuntar y al consumo de ese público y los productos que puede sacar paralelos, o el 360, digamos, o el transmedia, digamos, del proyecto en sí, el merchandising de todo esto, que es justamente donde las marcas cuando invierten recuperan la inversión. Algo que quería, antes que sigamos, igual ya estamos un poco en el tiempo,
quería que también preguntaba Gary en su momento, por eso digo que a todos los que nos quieran escribir, escríbanos por inbox o pueden dejar un texto ahí como comentario, pero mejor un inbox, es mucho más ordenado, como ideas, disparadores que ustedes tengan para poder desarrollar. Gary lo que preguntaba era, claro, Gary lo que preguntaba, y esta es como una respuesta más para Gary que era específicamente, ¿no? Ella decía que en Argentina, y eso es, no pasa tanto en Latinoamérica, pero es cada vez que arranco un proyecto, dependiendo de la fecha, tengo que estar preguntando a colegas, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? De cuánto está más o menos el valor de trabajo. Y eso realmente en Argentina yo digo que es la única más o menos que existe porque el peso ayer valía tanto y mañana vale tanto, ¿no? Entonces, la referencial de estar siempre convirtiendo y viendo, siempre va a estar bueno consultar a varios colegas, uno, para saber cómo vos te podés posicionar y también para saber cómo anda el mercado. Más allá de eso, existen páginas, que ahí eso te quería pedir, Pablito, si podías mostrarlas, que también es lo que decíamos al inicio, si ustedes de Perú, de Chile o de México tienen páginas donde se puedan ver tarifarios o compartir tarifarios o el sindicato de animación o referencias de cómo se manejan las producciones en cada país, está buenísimo. Porque hoy en día con la coproducción está bueno saber cómo trabaja el país vecino y qué valores tiene. En este caso, AOBA es una organización que dentro de todo va como actualizando en esta cuestión en paralelo a la devaluación que hay en el peso, ¿no? Como actualizando más que todo porque no es que sube el valor, sino actualiza en función a la devaluación. Entonces, yo digo que cada casi 3 meses o 2 meses va actualizando el tarifario. Así como hay este tarifario dentro de Argentina, había el que vos tenías, Pablo, el de, creo que era el de sindicato, ¿no? Está buena hacer como productor, ¿no? ¿Diferencia entre organización y sindicato, no? Sí, sí, porque por ahí hay una línea que uno cruza cuando se transforma en productor en esto. Y el que nunca hizo producción nunca va a entender este punto, digamos. Hay como dos cosas que son fundamentales. Una es la ley que te pide el Estado donde vos vivas que las cosas sean acorde a cierto precio. Normalmente acá en Argentina lo que hay es un Ministerio de Trabajo y sindicatos, ¿sí? Normalmente la función que tienen los sindicatos es ponerse de acuerdo con la Cámara de Industria, acorde al trabajo que tengan, se ponen de acuerdo en el precio y los tarifarios que se negocian, y eso lo piden homologar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo homologa y dice, cuando haya alguien que haga esta tarea, hay que pagarle tanto, ¿sí? Eso es todo un proceso burocrático y legal que es lo único que tiene fuerza de ley, ¿sí? En este caso, este tarifario, que me encantaría y es hermoso que se dé y está buenísimo que se tienda a llegar a eso, no tiene peso de homologación frente a un Ministerio de Trabajo. Entonces, esto como para ser claros, o sea, como animador, esto me encantaría que pase. De hecho, es bastante acorde a lo que pasa dentro de la industria de la publicidad y dentro de la industria de un animador que no es el que recién arranca, porque el que recién arranca, medio como que no tiene muchas herramientas para negociar, porque no tiene un reel muy preparado, entonces es como el que le cuesta pelear un poco más el precio. Y normalmente el que recién arranca cae en lo que dicen los sindicatos, que es lo que vamos a ver. Y si quieren ver la diferencia, por lo menos acá en Argentina. Acá en Argentina hay 2 sindicatos que nos pueden llegar a nuclear a nosotros, los que estamos dentro del mundo de la animación, que es, uno es el SICA, que es por el Sindicato de Industria Cinematográfica Argentina, que se contempla publicidad como largometraje. Y después está el SATSAI, que es el que contempla todo lo que son series de y tratan de meterse un poco con internet todavía, pero todavía no le han llegado, ¿sí? Pero son esos 2 sindicatos. Yo más que todo comentaba esto de lo de Gary, que era esto de consultar a los colegas. Prácticamente las organizaciones, no solamente acá, sino hay varias en Facebook de otros países, que creo que hay una de animadores mexicanos que también arman tarifarios, o está la ADA, que es la Asociación de Dibujantes Argentinos. Son asociaciones, organizaciones, agrupaciones, no tienen peso legal como sindicato a nivel, se tiene que pagar esto,
pero dentro de todo son valores referenciales, que es lo que también preguntaba Gary, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia? Fíjate por todos lados, desde el ámbito legal y también de tus colegas, organizaciones, fundaciones, asociaciones, todo lo que te pueda servir como referencial a nivel valor, ¿no? ¿Querés igual ahí continuar con el sindicato? Está buenísimo. Lo que te puede pasar, y esto como para tratar de redondear la idea, es que vos digas, bueno, ok, voy a hacer un presupuesto cumpliendo con los precios del sindicato, ¿no? Y vos decís, bueno, listo, ahora vamos a ver los precios. Hago una animación, uy, qué bueno, me sale medio barata. Y después salís al mercado a buscar animadores que necesitas que lleguen al nivel que vos estás queriendo, para que la serie que vos estás queriendo hacer tiene un estilo difícil, hay que meterle mucha rosca, y no los vas a conseguir ni a palo. Y vos vas a decir, pero yo estoy pagando lo que el sindicato me obliga. Pero, y no, porque nadie va a querer trabajar, porque hay otro montón de trabajo. Entonces, cuando uno quiere acercarse a lo cercano del mercado, no de lo más bajo, sino al mercado que está en un intermedio, porque tampoco estos son precios de locura, digamos. Sí, Ser en esos precios uno se tiene que fijar qué es lo que se está pagando, qué es lo que dice Jorge, y por otro lado también tiene que decir, bueno, ok, ¿qué me obliga el sindicato? ¿Sí? Porque el problema del sindicato y demás es que uno tiene que pagar cargas sociales y tiene que pagar un montón, y acá en Argentina es un montón de plata, que el productor la tiene que pagar y no la recibe el que trabaja. ¿Sí? Se va a obras sociales, se va al sindicato, se va a un montón de lugares, o sea, y eso es casi un 30%, o sea que esas son como yates del productor que las tiene que tener en cuenta, porque si no te cae el sindicato y te dice, vos tenés 15 tipos que están laburando y ninguno está contratado, pum, te cerramos. ¿Qué es lo que le pasó a Metegol? Cuando terminaban. ¿Sí? Entonces, si quieren, ahora ya les copié el link que estamos viendo acá, que es el que Jorge hablaba, que es esta organización, que era Animadores Organizados de Buenos Aires. Está bueno que le peguen una mirada para tener un número de lo que se podría pagar dentro de un universo real o copado o bien, digamos, que llaman a un animador y le dicen, che, te voy a pagar esto, y el animador dice, qué bueno, me voy a poner las pilas. Y si lo llaman por el otro lado, dice, bueno, también no me queda otra. También se puede pelear, ¿no? O como dice Iván, directamente cuando ya la competencia pone precios muy bajos, alzar las manos y decir, bueno, yo no te puedo hacer por ese presupuesto, y bueno, volverán por algo más realista. Y este es el del SICA, esta es la página del SICA, AMPMA, ¿sí? Que hace un tiempo le pusieron los salarios de animación. Normalmente los sindicatos acá tienen dos momentos, dos o tres, depende cómo se nos vaya la mierda del país o no, pero de actualización de precios. Entonces, por ahí normal, en algunas industrias ustedes cierran un precio y es ese número, pero acá la cosa es distinta. Ustedes cierran un precio al principio de año y a fin de año es otro. Entonces, tienen que estar siempre viendo la actualización de los salarios. Entonces, esta es la página, ahora la copio acá, se van a salarios. Esto es algo buenísimo que empezó a hacer el SICA, que hace 1000 años que lo veníamos reclamando, y lo empezó a hacer. Y acá tienen todo el tarifario de lo que es cada rol de animación 2D. Después ustedes dicen, capaz que no está mi rol dentro de este tarifario. Bueno, ok, pero fíjense, mensual, un animador cutout tiene 64.697, ¿no? Básico. Si ustedes ven el otro tarifario, es otro número. Después hagan la investigación, digo, pero si ustedes van a ser contratados para una película o una publicidad y el tipo dice, yo pago esto, ustedes se posicionan distintos y dicen, no, mira, yo por menos de tanto no trabajo. Entonces lo que pueden hacer es cerrar este número y decir, mira, yo sobre la línea te cobro esto. Bueno, factúramelo aparte y te lo pago. Sí, digo, es una negociación que uno que viene de las artes es medio como difícil de entenderlo. Les copio acá el link este. Y ahora y después algo también ahí que habíamos dicho en un principio, no es lo mismo ser freelance que ser un trabajador en relación de dependencia dentro de una producción animada, ¿no? Entonces, desde un montón de aspectos, el freelance se paga monotributo, el freelance tiene que, de la obra social, se hace cargo de todo, que generalmente cuando uno está en relación de dependencia es la empresa la que va haciéndote esos descuentos
creo justamente lo que mencionaba Pablo, ¿no? Entonces, esto de la OVA habla mucho más de lo que es el trabajo freelance, porque suele pasar mucho acá, no sé, o sea, sí hay series, pero se trabaja mucho más publicidad animada tradicional. Entonces, es un mercado muy grande y generalmente una publicidad tarda un mes o 2 meses de realización. Entonces, todo el tiempo los animadores van saltando de estudio en estudio, de proyecto en proyecto. Entonces, casi que hoy en día la animación es más freelance que un staff, que es lo que decía Pablo, ¿no? Es un staff fijo dentro de un estudio. Hoy en día, más allá de la pandemia, tanto no existe en Argentina. Es más un núcleo muy chiquito y después es más trabajo freelance en red, ¿no? Y Sí, eso, sí. Estados Unidos también trabaja de la misma manera. Los líderes de área están en la productora. Y después Claro. es como... Eso también a nosotros, no digo que nos vino re bien la pandemia, porque a nadie le vino bien, pero en nuestra industria la verdad que fue como buenísimo, porque no tenés que ir a la productora y se está dando cuenta todo el mundo de que no es necesario que vaya a la productora, porque tenés un gasto y demás. Pero bueno, el otro sindicato que hay en la Argentina acá es el SATSAI, ¿sí? Este es un poco más complejo, encontrar los presupuestos, las escalas son medio difíciles y siempre que uno tiene que ir al sindicato a decir, che, ¿dónde está? ¿Qué es lo que le tengo que pagar al...? Siempre es un bardo, todo esto es un bardo, dentro de Argentina es un bardo, o sea que... En cualquier negocio igual, ¿eh? O sea, Sí, sí, te sí. pones una panadería y lo mismo, todo el tiempo la harina sube, los También, valores son otros, alquileres, todos no, los y a precios. veces estas cosas tendrían que ser, te tendrían que dar los sindicatos un modelo contrato y vos haces ese modelo. Me lo da el sindicato, pum, hago este modelo, pum, te lo doy y tendría que funcionar todo. Y no, por ejemplo, hace un tiempo había ido a la Asociación Argentina de Actores, que es el sindicato de actores, para que me digan cuál era el precio de la voz de los actores para hacer en una serie para poder presupuestarlo. Di 7 millones de vuelta dentro de la asociación, que no, habla con tal. Y yo esperaba, no, habla con tal. No, yo eso no tengo idea. Pero loco, ustedes son lo que tienen que hacer y no me están diciendo nada. Y al final después hablé con una actriz que tenía más o menos llamó a uno y ese uno le dijo, sí, tenés que hacer esto, esto y esto. Y vos decís, loco, yo voy, que quiero darle el laburo a los actores para hacer esto y no me sabe decir nadie nada. Y le pregunto a una amiga, entonces también hay toda una cuestión del skill del productor que tiene que ver no solo con, porque hay como dos modelos de productor. Está el productor que hace el plan, que dice cómo vamos a trabajar, qué es lo que se hace después de este proceso, viene este otro proceso, después de este otro viene este otro proceso. Y está el otro productor que está en estos números y en estos del tema del sindicato, de ir a hablar, de cerrar, de ver el número, de cerrar un número con el animador y después otro con el sindicato y decir de dónde sale la plata para pagar todo esto, que este también es otro bardo, que es un quilombo, porque después, cuando ustedes piden un subsidio, piden algo, hay que devolver toda la plata o hay que mostrar dónde están los cosas. Y por ahí, no, acá no está firmado esto como tendría que estar, ¿no? No te lo aceptamos. Y tienen que volver para atrás todo, hablar con la contadora, decir todo eso. O sea, un bardo. Pero por lo menos está bueno que sepan que hay estos dos sindicatos que son como los sindicatos de lo que nos nuclea a nosotros. Y el mercado normal y el mercado general va por estos números, digamos. Pero Sí, sí. Y también hay que tomar la cuestión de cada locación, digamos, eso hablábamos también con Iván, o sea, la realidad y el costo de vida en Bolivia no es igual que en Argentina, no es igual que en Estados Unidos, entonces la hora de trabajo de un animador en Estados Unidos no es la misma que va a ser acá en Buenos Aires o la que va a ser en Perú o en Chile, más allá de la calidad o exigencia que haya en cada región por la técnica en sí de animación, pero hay realidades también, uno no puede pretender que en Argentina un estudio te llega a pagar igual que te paga un estudio de California, de Nueva York o cosas así. O lo mismo pasa con España, o pasa si trabajas para México o algún país vecino. Entonces es una cuestión de saber un poco las realidades, esto del salario mínimo, que hablábamos también con Iván. Cada país tiene sus leyes del salario mínimo, es diferente y es adecuada también a la realidad y al costo de vida de cada locación. sí, y lo otro que está bueno también, que eso Sí, siempre sí. hablamos con Jorge, es que ustedes tienen como dos modelos de trabajo,
de llegar a un presupuesto, de llegar a un número de lo que sale el proyecto que van a hacer. Uno es decir, bueno, ¿qué es lo que se paga por hacer una tarea X en el mes? Ahí van a los sindicatos y dicen, a ver, che, ¿cuánto te paga? Yo quiero hacer esto con esta persona. Bueno, para el director de arte tenés que pagarle tanto, tenés que pagarle... Listo. Y mensualmente lo tengo ocupado a esa persona por hacer esto. Y ahí es donde viene la viveza del productor que te dice, bueno, en ese mes yo quiero que vos hagas magia y me produzcas lo que no es imposible que produzcan, ¿no? Entonces te dice, no, pará. Entonces, esa es una manera. Y la otra manera es por hora. ¿Sí? Que esa me parece que es la que mejor, que me parece la más realista. Y es la más saludable también, porque como vos decías esto del encadenamiento, hay proyectos, por la rapidez que se necesita, tipo publicidad sobre todo, es mucha adrenalina, y hay errores en esa adrenalina, como en todo que quieras hacer rápido, van a haber tropiezos. Y ahí es cuando el animador tiene que ir pasos atrás, y no es que arrancaste a animar, como vos decís, tipo, me dan y animo. No, tenés que arreglar video, a veces tenés que arreglar y hacer el layout, porque no hay un layout previsto, que pasaron solamente un storyboard o un animatic, pero no hay un layout previo. Bueno, hay un montón de cuestiones que son horas, que te llevan, y no es que capaz vos pasaste un presupuesto de animación nada más. Pero previamente a eso, a mí una anécdota es, me pasaron a animar y no tenía la vista de 3/4 de espalda. Tipo, estaba el 3/4 frontal de la cajita del cereal y no había lo otro. Entonces le digo, mira, te tengo que hacer el diseño porque el personaje se va a mover en todo esto. Bueno, hacelo como animador. Obviamente uno como animador ya puede, el diseño que tenemos le damos mucho más volumen, tenemos mucha soltura en eso, pero es un tiempo extra, o sea, me llevó 2 o 3 días terminar de completar, de armar los layout, también ponerlo en el lugar específico antes de animar, porque ni siquiera los tamaños, un storyboard no es un layout, eso también está muy bueno tomarlo en cuenta, y se saltan ese paso, entonces, nada, más que todo de ese lado, de cuidar los procesos encadenados. Los gringos tienen, ellos le llaman, en las producciones de animación, de la producción tipo Cartoon Network, que lo tercerizan y lo mandan a producir a otro lado, ellos le llaman al storyboard clean-upeado, es el layout en una serie de animación. Pero es un storyboard con un clean-up, o sea, que es lo mismo que un layout, pero pero es chiquitito. Igual ahora cambió bastante, pero también es esa. También la otra, que para sumar lo que decía Jorge, no es lo mismo arrancar una animación de una story reel que de una animática, ¿sí? O sea, entonces cuando ustedes van a presupuestar una animación, como para ir redondeando, ¿no? No sé qué les parece, pero... Sí. ¿Cuántos personajes hay? ¿Cuántas escenografías hay? ¿Los guiones los tenés o no los tenés? ¿Los va a hacer un escritor de... Porque eso depende, listo, perfecto. Si ustedes van a arrancar desde la animación, simplemente pregunten, ¿me vas a dar una animática o un story reel? ¿Por qué? Porque en un story reel yo pongo un dibujo del personaje y capaz que si el storyboardista no está acostumbrado a trabajar o viene de la publicidad, en donde hace un solo dibujo para que el personaje entra, se sentó, dijo, sí, qué sé yo, nada, sí, y se fue. Y capaz que te ponen un fotograma vacío, el fotograma sentado del tipo y el fotograma que se fue. Y listo. Eso es un story reel. Cuando uno va a arrancar una animación desde ahí, tiene que resolver 3 millones de cosas. ¿Sí? Porque no es una animática. Entonces, eso también está bueno antes del proceso de arrancar una animación, decir, che, ¿qué me vas a dar para arrancar? Porque después es un bardo, lo otro es un bardo, porque entonces el tipo después puede decir, no, pero ¿sabes qué? Cuando se sienta, que se siente un poco más acá, que se recueste hacia atrás, que levante una mano y que diga, Pepe, y después haga así, después se agarre la cabeza y después se vaya. Eso está resuelto en una animática, en una story reel no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que hace el story reel ya editó más o menos las acciones, no son tampoco las puntas de animación, sino es más o menos lo que va a hacer el personaje. Entonces, ese sería para el que va a producir animación, la tiene que tener clarísima, porque si no es un bardo, porque el cliente les va a dar 500 millones de vueltas. ¿Por qué? ¿Y por qué va a pasar eso? Pagó poco con el story, entonces pagó un dibujo por plano.
Entonces, cuando vos te viene un dibujo por cada plano. Y decís, ¿y qué? ¿Tengo que hacerte una magia? Totalmente. Pero bueno, eso para lo que decías del valor de la hora, que está bueno porque es realista, cada error lleva tiempo y a veces una toma a mí me pasó, tipo, te dicen 4 segundos de animación. Bueno, y te pasan un storyboard y decís, y no hay diseño de personaje sólido, nada, voy a perder 3 días y 3 días son un montón de horas que se cobran. Y está perfecto que se cobren porque es un error de producción que se vino llevando atrás con relación a trabajar en relación de dependencia, que generalmente un equipo ya se conoce, es más sólido, entre todos se van ayudando. Es otra cuestión comparado con el freelance, que no estamos dentro de un estudio, ¿no? Y no estamos trabajando, dando un servicio específico. Y está bueno aclarar también cuando te llegan las cosas mal, decirle, y eso también está bueno. No es decir, bueno, me quedo callado y bueno, voy animando con lo que me pasaron. No, si te pasaron algo mal, devolverles y decir, che, yo voy a animar. Si querés que diseñe, que arme el layout, todo eso, bueno, le tengo que cobrar extra por hacer eso o me va a llevar más tiempo. Pero nada, eso como, por eso digo, todos los procesos tenés que saberlos de pe a pa para poder saber dónde estás parado, ¿no? Sí. Algo más, que ya estamos ahí si hay preguntas, Pablo, para cerrar. La podemos continuar igual, es un tema muy largo. Sí, es una locura. Por ahí capaz que cuando tienen alguna pregunta, algún tema que quieran que charlemos, por ahí podemos hacer como alguna puntecita. La idea, como para empezar a hablar un poco de qué teníamos pensado para esta temporada del laboratorio, era por ahí que no todo el tiempo sean charlas, por ahí capaz que empezamos a ver un poco Twitch, nos está interesando un poco eso de Twitch, de estar en vivo, por ahí mostrando alguna herramienta, pudiendo usar la herramienta, pudiendo ir charlando con los usuarios de esa herramienta y poder decir, che, mira, yo hago esto así, fíjate esto así, un rig de personaje básico. Yo trabajo mucho con si bien este es el de Toon Boom, ¿sí? Yo trabajo mucho con el Mojo, que para mí es un programita re lindo, medio que a veces no tiene la misma calidad que el Toon Boom en cuanto a industrial, pero en cuanto a resolución de problemas, yo voy con ese porque resolvés mucho más rápido todo. Y además que tiene el skill del animador, es muy simple, no sabe nada del programa, le doy el personaje ligado y arranca. En el Toon Boom le hago eso y lo mato, porque riguear un personaje en Toon Boom es un bardo, si está mal rigueado es un bardo, por eso esto, ¿no? O sea, fíjense la diferencia. El grandote es cutout, ¿sí? Este es cutout. Venga, para que no digan que es cutout, ¿sí? Es esto, ¿sí? Y este es tradicional. La cámara no sé, ¿sí? Este es tradicional, que es, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre uno y el otro. Que uno dice, ¿pero qué es más complejo hacer, el tradicional o el cutout? No, el tradicional es más complejo, pero organizarlo es mucho más complejo el cutout. Entonces, por eso, y lo primero que dice acá, esto no sé cuántos años sí que lo tengo, pero lo primero que dice es el character builder. O sea, cuando uno presupuesta una animación, uno tiene presente el character builder, que es quién va a armar el personaje que le pasa el ilustrador al animador. ¿Quién lo va a armar? Porque eso es un skill, pero como clave dentro de esa producción. Y normalmente se pasa del diseño de personaje a la animación. Porque, ¿qué va a hacer si los personajes son dibujitos animados? No, pero lo tenés que armar en el programa para que funcione. Pero bueno, eso, ¿viste? Hay como 3 millones de cosas que pongo. Aparte es un tema amplio. Igual pudimos responderle a Gary con la pregunta que tenía. Espero le hayan gustado las respuestas. Dimos un poco, le sumamos ahí y también nuestro objetivo con esto del laboratorio es esto de dar laboratorios animados tips, algunos tips de LA Tips. Así que sí, de cada sesión donde estemos nosotros, más allá de tener invitados, es poder conversar con ustedes y que ustedes también nos pregunten y poder armar de eso algunos tips. Queden sentados ahí y poder tener ese intercambio con ustedes. No sé si hay algo más. Tengo una pregunta de último momento, pero también lo otro que también queremos hacer este año es poder cerrar el programa en 1 hora, porque si no, nosotros, como
nos enamoramos de esto y ya estamos 24 minutos de más. Dijimos, antes de arrancar, dijimos, che, loco, pongámonos de acuerdo una sola hora. Mirá que pasa una hora, 15 minutos como mucho y yo... Sí. Bueno, Iván, ¿tenés algo o hay alguna pregunta de último momento, Pablo, que están ahí con... Gary tiró ahí el... Vamos, Gary. La que viene... Sos el único que dijo, estás tirando toda la temática, Gary. Vas a ser el editor del laboratorio animado. Sí, yo lo de la animación para adultos encontré unas cuantas páginas interesantes que hablan de mercado, que alguno que tenga alguna animación de adulto, yo medio como que el negocio va por los chicos, por infantil, el negocio masivo, pero el negocio de animación para adultos, ahora sobre todo con la pandemia, está siendo cada vez más fuerte, y sobre todo con los jugadores como Netflix, que se están empezando, hay una guerra que a nosotros nos viene re bien, que es de Amazon contra Netflix, contra Disney, y todos se están peleando y todos se están empujando, porque Disney cuando dijo, voy a hacer mi canal de cable y le voy a sacar todos los contenidos a todos y solo lo van a poder ver en mi canal, todos dijeron, pará, ¿no vas a dejar sin dibujitos? Y salieron a hacer todos dibujitos. O sea, nosotros felices. Pero también el adulto, Netflix es el que más tira de eso. Vamos, Marco, vamos, ahí está alguien que nos tira alguna, vamos. Perfecto. Pero bueno, gente, esperemos que la que viene, no sé, Iván o Jorge, lo dicen por inbox o en algún lado, o si no, cuando ni bien arrancamos, dicen, che, me gustaría que si lo dicen ahí, por ahí podemos planear algo, también para los invitados que vamos a llamar, poder tener como un perfil, cuanto más conectado estemos, más rico es la... Yo creo que ahora podemos armar una gráfica como diciendo, bueno, qué pregunta tienes, y debajo de esa gráfica posteo, todos los comentarios que ustedes escriban debajo de eso serán bienvenidos para el próximo, así comenzar a tener el posteíto previo de todas las consultas y preguntas que tengan. Y también qué programas les gustaría, por ahí, si hay alguno que no sabemos, bueno, listo, no lo sabemos, pero si hay algo que lo que sabemos, por ahí también compartir. Me encantaría, Iván, que nos compartas tu experiencia con el DaVinci. Es un software libre de compo, digamos, ¿no? Sí, bueno, ha sido una aventura, ¿no? Aprender eso. Bueno, creo que ya nos hemos pasado de la hora demasiado. Totalmente. Agradecer a todos los que nos han visto y esperemos que vaya sumando la gente y como tanto Pablo como Jorge les decían, estamos predispuestos a todo lo que ustedes requieran, ¿no? El próximo miércoles, bueno, no lo digo, prefiero mantenerlo en la sorpresa, ¿no? Pero no, esperamos contar con todos ustedes, ¿no? Pablo, Jorge, si ustedes quieren despedirse. Bueno, de mi parte, gracias a todos. Así que estamos arrancando un nuevo año. A todos los que ahora están conectados, a todos los que siempre nos comentan, los que nos consultan, los que forman parte, o sea, ustedes forman parte del laboratorio. Así que el programa no sería si no están ustedes ahí del otro lado. Así que muchas gracias y bueno, nos vamos a ver, vamos a arrancar este año con toda la energía. Nos vemos más seguido. Dale, yo lo mismo. Vamos, opinen, digan y que nos podemos hacer. Y también la otra idea que teníamos, esa idea loca, era de poder empezar a hacer algún proyecto o algo, que eso es lo más difícil de todo, pero, o por lo menos abrir proyectos y decir, bueno, algunos tips en guiones, o en serie, o en animación, link de personajes, que les den herramientas a ustedes. La idea nuestra es que esto pueda crecer. No el laboratorio, sino la industria de la animación y que podamos estar como más conectados, porque a veces si uno no consigue la plata es muy difícil, pero a veces cuando uno se junta con uno que vive en un pueblito perdido de alguno de los países de Latinoamérica y dice, a mí me encantaría poder hacer algo, y otro se junta con otro, el otro, y juntar eso y hacer algo, me parece que esa sería lo más copado de todo. Pero bueno, eso, genial, Iván, todo tuyo. Listo, bueno, a todos los que nos han visto, nuevamente agradecerles, invitarlos para el próximo miércoles, igual a la misma hora, ¿no? Son bienvenidos siempre. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.